Entonces tenemos acá lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual x a la 2. Bien. Entonces tenemos, vamos a dibujarlo primero acá, vamos a graficarlo. Graficarla. Lo que teníamos ahí ahora. Bien. Y tenemos la función x a la 2. Digamos de que el intervalo en el cual se va a mover va a ser entre 0 y 1. Bien. Entonces tenemos que esto es integral acá 0 y 1, que se va a mover ahí en ese intervalo. Entonces se nos pide que hallemos el área bajo la curva, ¿sí? Que hallemos toda esta área. Una figura totalmente irregular. ¿Ya? Bien. Entonces para hallar eso, nace lo siguiente. La partición. Bien. Entonces tenemos lo siguiente. Delta de x, digamos que es igual a b menos a sobre n. Queremos saber cómo partir este intervalo de 0 a 1. Bien. Entonces vamos a ver lo que hicieron los antiguos, lo que hicieron después de los antiguos, esa parte intermedia, y luego lo que hizo Leibniz. El genio Leibniz, al finalizar esta cuestión, cómo fue que llegó a eso, ¿sí? Y cómo fue que evitó tanto trabajo y tanto cálculo. Bien, vamos a ver esa transición ahí. Ok. Entonces, vamos a pasar a la otra. Bueno, pues digamos que queremos dividir primero a y a b en pequeños intervalos. Bien, de los queremos dividir 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, queremos dividir esto en intervalos y queremos saber cuál es el ancho de ese intervalo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el ancho que hay ahí? Entonces, tomamos ese delta de x igual a b, que b vale cuánto, 1, a vale cuánto, 0, y digamos de que n valdría 5 divisiones, ¿sí? 5 divisiones. Entonces, delta de x lo tomaríamos igual a cuánto, a punto 2 o no, que x valga punto 2, delta de x valga punto 2. Entonces, esto acá valdría delta de x, delta de x, delta de x y delta de x será igual a punto 2. Bien, entonces veámoslo en el graficador. Vamos a dividirlo. Entonces, este es 1 o no. Vengo hasta acá. Y voy bajando. Y voy a dividir esto en 5 partes iguales. Bien, entonces acá me quedaría, a ver muchachos, visionen ahí, ¿dónde quedarían las 5 partes? 1, 2, 3, 4 y 5. Sería acá 1, 2, 3, 4 y 5, ok. ¿Qué sería acá? Bien, que nos quede esto igualito. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Entonces,
los antiguos lo que hacían era lo siguiente. Trataban de acercarse a la curva con figuras totalmente regulares. Y observen que las figuras totalmente regulares acá son ¿qué? Son rectángulos, ¿cierto? Son rectángulos. Entonces habían acá uno, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Donde cada delta X equivalía a ¿cuánto? ¿Punto qué? 2. Entonces esto vale punto 2, esto vale punto 4, punto 6, punto 8 y llegaba hasta ¿dónde? Hasta 1. Bien, llegaba hasta 1. Bien, entonces al hacer eso observemos de que se obtenía el área ¿qué? El área de rectángulos, o sea que el área de un rectángulo sería igual a ¿quién? ¿Base por quién? ¿Por altura o no? ¿Sí? Sería base por altura. Entonces sumaríamos todas las áreas de los rectángulos y sería supuestamente el área que aproximada bajo la curva o no. Entonces hagamos esa parte ahí, ¿sí? Vamos a sumar estos rectángulos, las áreas de esos rectángulos que aparecen ahí. Bien, entonces hacía lo siguiente. Vamos a hallar el área 1, el área 1, y el área 1 era la suma de todos los rectángulos que habían bajo la curva, ¿sí? Entonces, era esto y era esto. ¿Bien? Ok. Entonces decimos de que hay un factor común, ojo, el área es igual a delta de X por F de quién, de X o no. ¿Base por quién? Base por altura. Esto es altura. Bien, entonces al sumar las primeras áreas, tendríamos un factor común que es la misma base que es ¿qué? Punto ¿qué? 2. ¿Listo? Tendríamos la misma base que es punto 2. Y vamos a sumar las alturas. Bien. Entonces las alturas empezamos a sumarlas, ¿sí? Inicialmente desde 0. Bien. Entonces F evaluada en 0 más F evaluada en punto 2 más F evaluada en punto 4, F evaluada punto 6, serían 5 divisiones, 1, 2, 3, 4, más F evaluada en punto 8. Bien, entonces esto sería punto 2 y vamos a evaluar a f de 0 en la función original, ¿sí? En la función original f de 0 vale ¿cuánto? ¿Vale 0 o no? Bien. Tener punto 2 es lo mismo que tener 2 dividido 10, o sea, un quinto no. Sería un quinto al cuadrado. Un quinto al cuadrado, si alguien tiene una calculadora, puede ir haciendo los cálculos de una vez, ¿sí? Tener 4 es lo mismo que tener 4 sobre 10, equivalente a 2 ¿qué? Quintos al cuadrado, más f de punto 6, de punto 6 que es equivalente a tener 3 quintos al cuadrado, y tener punto ¿qué? 8 es equivalente a tener 4 quintos al cuadrado. 4 quintos al cuadrado. Bien, entonces esto es punto 2. Punto 2. Esto es 0. Un 25avo. Más 4 25avos. Más 9 25avos. Más 16 25avos.
Muy bien. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Vale 5, 14, 30, 25 avos. ¿Sí? Sería igual 30, 25 avos por punto 2. 30, 25 avos. Entonces sería, a ver, paso acá. ¿Sí? Ah, vamos para allá. Sí, vamos para allá. No se preocupe. ¿Qué le estoy diciendo? Vamos a ver lo que hicieron los antiguos para la transición. ¿Ya? Entonces, quiero que vean un poquito de historia aparte. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es 30 25 avos por punto 2. 30 25 avos por punto 2, que es 2 décimos. Aquí podemos cancelar esto acá. Y esto equivale a tener 6 25 avos o no. Bien, esto equivale a tener el área 1. Bien, pero resulta lo siguiente, bueno, entonces ellos se supusieron, bueno, como si yo puedo tomar los rectángulos por abajo, entonces porque no puedo tomar los rectángulos por arriba, ¿sí? Ve lo que hicieron fue esto. Uy, ellos lo hicieron ese zoom, ¿cierto? Bien, ve lo que hicieron fue lo siguiente. Entonces empezaron a marcar los rectángulos desde arriba, ¿sí? Desde acá. Pero quiero hacerlo con otro color. Yo lo marco aquí con otro color. Bien, entonces empezaron a hacer rectángulos hacia arriba. Ah, desconfiguré todo eso, ¿cierto? Desconfiguré todo esto. Como lo que hice, hombre, ahí. Desconfiguré todo esto. Ok. Entonces vámonos acá en el otro, bien. Vámonos aquí en el otro. Acá en este. Entonces empezaron a marcar, ¿sí? Estos rectangulitos hacia allá, hacia arriba. ¿Sí? Hicieron esto. Ya, ustedes dijeron, bueno, si podemos hallar el área bajo la curva de esa manera, representando rectángulos por debajo, entonces, ¿por qué no representarlos por dónde? Por arriba, ¿cierto? Bien, entonces hallaron lo siguiente, hallaron lo siguiente, de que el área 2, el área 2 era igual a tener punto 2 por F, entonces ya no lo toman desde cero, sino desde punto 2, ¿sí? Evaluado esto al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado más f de punto ¿qué? Punto 4 al cuadrado más f de punto 6 al cuadrado más f de punto 8 al cuadrado más f de 1 al cuadrado. Entonces tendríamos 5 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien?
Entonces, hallaron de que el área 2 era igual a lo siguiente. Punto 2. Entonces sería punto 2 al cuadrado. ¿Ya lo hallamos ahí o no? ¿Es equivalente a qué? ¿Un 25? Eso. Entonces, un 25. Medita en el que sigue para punto 4. 4. 4.25. ¿Sí? 9.25. ¿Sí? 16.25. Y el último es f de 1. ¿Sí? Entonces f de 1, ¿para aquí a la 2 daría 1? No. 1 a la 2, 1. Pero en términos de 25 serían 25 avos. Por lo tanto, el área 2 sería igual a ¿quién? A punto 2. Esto sería 5, 14, 30, 55. Sería 55, 25 avos. Esto equivale a tener a 2 décimos 55, 25 avos. Esto equivale a tener área 2 igual a quinta, que sería 2 quinta, que es 11. Acá sería 10 y quinta, que es 5. Aquí no, acá es mitad 1, mitad 5 por 5, 25. Entonces, cogimos de que el área 1 equivale a 6.25 y el área 2 equivale a ¿qué? A 11.25 avos. ¿Ya? Pero resulta de que mirando los rectángulos hacia arriba y hacia abajo, entonces supuestamente había un área que era totalmente ¿qué? Intermedia, ¿sí? Había un área que era intermedia y esa área intermedia era esto, ¿cierto? Era todo esto. Entonces, al menos sobraba un espacio por abajo y sobraba un espacio por arriba, ¿o no? Bien. Entonces, se decía de que el área estaba oscilando entre, ¿cuál es el menor de todos acá? 6.25 o este. 11.25 avos es el menor de todos. ¿Y 6 qué? 25 avos. Miren a ver por favor, sí, dividan 11 entre 25 y 6 entre 25. ¿Cuál es el menor de los dos ahí? ¿Cuál? Este es el menor, ¿cierto? Es 11.25 avos. 11.25, 6.25, 6.25 y 11.25 avos. Muy bien. Como veíamos de que quedaba ahí un área intermedia y que era oscilante, entonces se tomaba un promedio. Entonces se decía de que el área era igual al área 1 más el área 2 dividido 2. Por lo tanto, el área era igual a tener lo siguiente. 11.25, 6.25 más 11.25 equivale a tener ¿cuánto? 17.25 avos. Bien. Equivale a tener 17.25 avos dividido ¿cuánto? 2. O sea que equivale a tener 17 dividido 50. ¿Qué nos da eso? ¿Cuánto? 74. Ok, 0.34, gracias. Entonces que el área era igual a 0.34 unidades cuadradas. Bien.
entonces como se cogieron los puntos, como se cogieron los puntos extremos, ¿sí? Como se cogieron los puntos extremos, entonces sobra un área, ¿sí? Entonces promediaron y esa área supuestamente era punto 34, ¿bien? Entonces dieron con un método que se llama el método del punto intermedio, ¿sí? Entonces si eso era más o menos eso, había que probarlo, porque realmente era eso. Entonces cogieron los puntos intermedios, ¿bien? Cogieron los puntos intermedios y empezaron a trazar los respectivos triángulos, ¿sí? Entonces cogieron los puntos intermedios y empezaron a trazar rectángulos, ¿bien? Acá, los puntos intermedios y punto intermedio acá, ¿bien? Entonces sabemos de que los puntos intermedios son los siguientes. Entonces, regla del punto medio, ¿bien? Regla del punto medio. Entonces arrancamos desde 0, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y 1. Al hacer las divisiones, esto sería punto ¿qué? 1, punto 3, punto 5, punto 7, punto 9. Habrían 1, 2, 3, 4, 5 divisiones intermedias. Entonces, si eran promedios, entonces miremos qué nos dice la regla del punto medio. Bien, sabemos de que el diferencial de x siempre será ¿qué? Punto ¿qué? Punto 2 o no. Bien, entonces al hallar el área, entonces escogíamos de que el área era igual a delta de x punto 2, ¿sí? Multiplicado por f de punto 1 al cuadrado más f de punto 3 al cuadrado más f de punto 5 al cuadrado más f de punto 7 al cuadrado más f de punto 9 al cuadrado. Entonces verifiquemos esa área que tal nos da. Entonces esto es igual a tener f de punto 1, o sea, un décimo, sería un cienavo, ¿bien? Un cienavo más f de punto 3 sería 9 cienavos más f de punto 5 sería 25 cienavos más f de punto 7, 49 sobre 100 más f de punto 9, o sea 81 sobre 100. Por lo tanto, el área es igual a punto 2 acá. Y al sumar serían 10, 35, 81 más 49. ¿Queda eso? ¿Cuánto? Todo, todo, todo. Todo. Serían 35, 175. Ok, gracias. Muy bien, 165 dividido ¿cuánto? 100. Esto equivale a tener 165, 100, 2 dividido 10. ¿Y qué nos da todo eso? ¿Qué nos da todo eso? Queda
165 por 2 dividido 1000. ¿Cuánto? 0,33 allá. Bien, en una cuenta horas y en una profesional, lo que ambas son iguales, punto 33. Bien, entonces dio punto 33. Bien. Entonces observemos de que por el método de, ¿cierto?, de promedios me dio cuánto, punto ¿qué? 34, no. Luego al sacar regla del punto medio dio cuánto, punto 33. Ok, entonces se va probando de que realmente el área bajo la curva es esa, ¿cierto? Entonces ahora miremos qué fue lo que hizo otro señor que llegó y dijo entre comillas para evitar tanto cálculo así de esa manera, suponiendo que las áreas fuesen cada vez más grandes o no. ¿Sí? Entonces llega el señor Riemann descubre algo en la vida moderna. Él en el pasado y no sabía lo que está descubriendo para la vida moderna. Está descubriendo el famoso zoom para las cámaras electrónicas digitales que tenemos hoy en día. Si ustedes han visto Google Earth, el acercamiento del zoom funciona con el principio del señor Riemann. Si no sabían tampoco, la ventanita de YouTube, de los videos de YouTube, funcionan con funciones trigonométricas combinadas con productorias y sumatorias. Esa pantalla es un algoritmo matemático, no es algo, ¿cierto?, inventado así por, es un televisorcito que es un algoritmo matemático. ¿Bien? Ok, entonces llega el señor Riemann y dice, bueno, entonces, ¿para qué hacer toda esta numerología así de esta manera? Entonces llega y hace lo siguiente. Ok. Vuelve otra vez aquí la figura. Digamos que este es f y igual x a la 2. Entonces dice, bueno, pero ¿qué sucede cuando cogemos infinitos rectángulos? Sí, cuando cogemos infinitos rectángulos. Entonces hace lo siguiente, bueno, entonces ¿por qué no elegir esto como un x sub i y elegir esto como x sub i menos 1? Bien, partiendo de la base que delta de x es igual a b menos a dividido ¿qué? N, ¿cierto? Partiendo de esa base. Bueno, entonces, si eso es delta de x, entonces yo, ¿por qué no puedo llamar a delta de x, que está acá, por qué no lo puedo llamar como la diferencia de ambos extremos? ¿Sí? Del nivel superior menos el inferior. ¿Ya? Entonces también se puede llamar delta de x, ¿eso o no? ¿Estamos o no? Bien, entonces llega y coge lo siguiente. Despeja el x sub i y el x sub i sería igual a tener a x sub i menos 1 más delta de x. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué haremos para obtener el resto? ¿Ya? ¿Qué haremos para obtener el resto de las x sub i? Sabiendo que van avanzando cada vez más, ¿cierto? Que vayamos dibujando infinitos rectángulos. Entonces hace lo siguiente. Si tomamos la función desde 0 hasta dónde? Hasta 1, ¿sí? Desde 0 hasta 1, entonces arrancamos con a, acá, igual a quién? A 0, ¿o no? x1, el primer término sería igual a x sub 0 más delta de x.
Por lo tanto, x sub 0 vale 0, entonces esto valdría delta de quién? Delta de x. El término 2 sería igual a x1 más delta de x. Pero x1 es delta de x, por lo tanto esto vale 2 delta de x. Seguimos con el término 3. El término 3 sería el término 2 más el incremento en x. Y x2 es 2 delta de x o no. Más este delta sería que 3 delta de x. Entonces se veía de que había una ley de formación, ¿cierto? Entonces vámonos a la fórmula de recurrencia. La fórmula de recurrencia me dice que esto es x sub i 1, 2, 3, x sub 0, 1, 2, 3, ¿sí? Igual a 1, 2, 3 i por delta de quién? Por delta de x, ¿ya? Esa sería la ley de formación o de recurrencia para, según Riemann, ¿sí? Si se incrementaban los rectángulos. Ahora bien, como estamos en este caso con esta función, entonces cogeríamos acá el delta de x igual a b, que vale 1, a valdría 0, sobre el número de rectángulos. Y el número de rectángulos serían infinitos, ¿sí? Ya no serían 5, como en el caso de ahora, serían infinitos. Entonces, este delta de x sería igual a ¿cuánto? A 1 sobre ¿quién? Sobre n, que sería reemplazado ¿dónde? Acá. Entonces vamos a reemplazarlo. 1 por delta de x, que equivale 1 sobre ¿qué? 1 sobre n. Entonces, tener este x sub i es lo mismo que tener a i sobre ¿quién? Sobre n. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yéndonos a esa parte anterior que hicimos, entonces viene el señor Riemann y dice lo siguiente, bueno, entonces el área sería igual al límite cuando los delta de x tienden a ser ¿qué? 0, ¿sí? Observemos que cada vez cuando los rectángulos van ¿qué? Aumentando, el delta de x se va ¿qué? Achicitando, ¿no? Hay un momento en que se traslapa, hay un límite, ¿sí? Se traslapa. ¿De quién? De la sumatoria, de las sumatorias con i desde 1 hasta ¿dónde? Hasta n, ¿sí? Con i desde 1 hasta n de los f de x evaluado en el x sub i por los delta de x sub i. ¿Sí? ¿Esto es lo que quería usted, señor? ¿Listo? ¿Vimos de gusto? ¿Bien? Yo no. Ok. Entonces, ¿teníamos esto o no? Bien. Entonces, llega el señor Riemann y hace lo siguiente. Coge el área otra vez. Repito acá lo mismo que hice ahora. Bien, entonces dijimos de que x sub i era igual a que a i sobre quién, a i sobre n o no. Eso fue lo que nos dio. Bien, entonces cojo lo siguiente, evalúo la función en los f de qué, x sub i o no. Entonces sé que f de x es igual a x a la que, a la 2. Al evaluar en x sub i, esto sería igual a quién, a i sobre n a la que, a la 2. ¿Ya? Pero si cojo a f de x sub i por el delta de x, entonces esto sería igual a qué. Digamos que tenemos el área igual a eso, ¿bien? Y el área sería igual a f de x sub i sobre n por el delta de x. ¿Qué nos dio el delta de x?
1 sobre n, ¿cierto? Entonces por 1 sobre n. Entonces esto se va en sumatoria, esto sería igual a i sobre n a la que, a la 2. Entonces el Señor dijo, esto es i, ¿cómo? Así, Señor, esto es n a la 3 o n al cuadrado. A ver, vuelvo y juego acá. Un momentico, por favor. Regreso acá. Sabíamos de que x sub i valdría i delta de x. Y delta de x es 1 sobre n, es i sobre quién? Sobre n. Entonces ya se hizo el reemplazo de delta de x, i sobre n. Ya. Entonces teníamos de que esto es sumatoria de los f de x sub i por los delta de x, y esto es igual a quién, a sumatoria de i sobre n a la que, a la 2 por delta de quién, por delta de x, ¿o no? Bien. Y delta de x es igual a qué, a i sobre n. Ok. Entonces esto equivale a tener área igual límite cuando delta de x tiende a 0, sumatoria y desde 1 hasta donde, hasta n de i a la 2 sobre n a la que, a la 3. Ok. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Esto equivale a tener área, asumamos de que n en este caso sería una constante porque el índice es ¿qué? I. Entonces sale 1 sobre n a la que, n a la 3, límite, delta de x tiende a 0, sumatoria y desde 1 hasta n de i a la 2. Área es igual a 1 sobre n3. Bien, ojo, entonces, si delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0 es porque los n rectangulitos van hacia dónde? Hacia infinito, ¿no? ¿Sí? Van hacia infinito. Entonces tener eso es lo mismo que tener al límite cuando el número de rectángulos tiende hacia dónde? Hacia infinito d. Entonces por la fórmula de inducción sabemos de que i a la 2 es igual a qué? Es igual a n 2n más 1 por n más 1 sobre quién? Sobre 6. Sobre 6. Bueno, pero un momentito que no le veo a esto, cierta cuestión. Un momentito. Y si multiplico acá, sí, ahí está. Ok. Entonces, área es igual a 1 sobre n3, límite n tiende a infinito, y acá sería sumatoria, ya está, ¿cierto? Y acá sería n 2n más 1, n más 1 sobre 6. Bien, entonces el área es igual a límite n tiende a infinito d. Entonces esto sería igual a lo siguiente. Esta n con esta n, ¿me queda una n2 o no? ¿Ah? n2. Ahora voy a multiplicar acá. Entonces sería acá 2n2
más 2n más n más 1. Área es igual al límite cuando n tiende a infinito de, esta demostración es muy larga, ¿listo? Entonces sería 2n2 más 3n más 1 sobre 6n a la 2. Bien. Y tener eso es lo mismo que tener límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito 2. Ah, este n2. Este n con este n. ¿Sí? Ok. Entonces acá sería 6n2 más 3 veces n 6n2 más 1 sobre 6n2. Al simplificar, entonces esto cancela acá, esto tiende a qué? 0, esto tiende a qué? 0. Área sería igual a ¿cuánto? A 1/3, que equivale a ¿cuánto? Punto 33 unidades cuadradas, ¿sí? Son unidades de área. Entonces, los antiguos, punto intermedio, y lo que hizo el señor Riemann, ¿cierto? Que entró con esta cuestión, bueno, sumemos todos los rectangulitos. Entonces vino el señor Leibniz y dijo, bueno, dejemos de carajadas, ¿sí? Vino el señor Leibniz y dijo, dejemos de carajadas y digamos de que el área sería la integral, la gran sumatoria de esos rectangulitos. Eso indica esta S grande, desde 0 hasta 1 de la función x2 diferencial de x. Entonces, esto equivale a tener x3 sobre 3 evaluado de 0 a qué? A 1. Esto me daría 1/3, equivalente a ¿cuánto? A punto 33.